nos acaban de revelar de 5 nuevos personajes que entrarán en el mundo de Miraculous Ladybug, además de nueva información sobre el anime de Miraculous Ladybug que nunca llegamos a ver. Todo esto y mucho más en este fandom informativo. Trae tus papitas y púchale play a la intro. El día de ayer estábamos conversando de cómo Thomas Astruc confirmaba que tenía demasiada información sobre nuevos especiales y series que veríamos próximamente si es que aprobaban los guiones que él ya tenía escritos y terminados, que durante un tiempo ya ha intentado mostrar a la junta de directores que producen la serie de Miraculous Ladybug. Bueno, recientemente en un artículo de la revista Variety nos confirmaron no solamente la aparición de nuevos personajes, sino la aparición de nuevas series y productos de Miraculous Ladybug. A continuación, les leo el artículo. La destacada productora independiente francesa Media One y el estudio de animación orientado a la creatividad SAC se están uniendo para lanzar Miraculous Corp, una nueva marca que supervisará la IP original más exitosa, es decir, el producto más exitoso que tienen de SAC, Miraculous Las Aventuras de Ladybug y Chat Noir. Miraculous Corp reunirá todos los aspectos de la franquicia de Miraculous bajo un mismo techo, con Media One tomando el 60% de la propiedad y SAC el otro 40%. Es decir, que Media One tendrá el poder para tomar las decisiones pesadas a partir de ahora. El fundador de SAC y co-creador de Miraculous, Jeremy SAC, continuará como accionista principal y miembro del consejo mientras supervisa el desarrollo y la creación de nuevas historias y personajes dentro de la franquicia. Como parte de su debut, Miraculous Corp anunció la aparición de varios nuevos personajes en las películas y series de Miraculous, incluyendo Rainbow Light, Tiger Force, Captain Justice, Time Master, Jungle Queen y Lady Dragon. Sí, tal como han escuchado, al parecer no solamente van a haber más películas, sino que también van a haber más series. Es decir, no solamente van a haber especiales, sino que van a haber spin-off que van a tener su propia serie, tal como ayer vimos en el video que Thomas Astruc tenía pensado desde hace mucho. Al parecer le van a dar luz verde a muchos proyectos que quería. Por ejemplo, creo que Jungle Queen o la Reina de la Selva es el personaje principal del especial de Brasil que nos anunció Thomas Astruc ayer. A Lady Dragon ya la conocemos y puede que la idea de crear una serie sobre ella ya esté en camino. Además de personajes que me parece en algún momento hemos visto como Rainbow Light, Tiger Force, a Captain Justice, si no sé, y Time Master. También nos dicen que gracias a esta fusión con Media One, también se hará la película de Miraculous, la película 2. La nota sigue comunicando esto. En un comunicado, Jeremy SAC dijo: después de todos estos años dedicados apasionadamente al desarrollo al universo de Miraculous, junto a Thomas Astruc, Natalie Brown y Sebastian Thibodeau, este nuevo capítulo de nuestro viaje con Media One nos permitirá cumplir nuestros sueños más salvajes, igualando la ambición que tenemos para Miraculous. Estamos preparados para introducir un universo innovador de superhéroes, uno que no solamente cautive a las audiencias de todo el mundo, sino que también defienda los principios del empoderamiento femenino y la igualdad de género. Este universo innovador trascenderá fronteras, cautivando a las audiencias en diversas formas alrededor del mundo. El fundador y presidente de Media One, Pierre-Antoine Capton, agregó: hoy en día Miraculous se erige como una marca emblemática de Media One y la introducción de Miraculous Corp, junto con la formación de un equipo dedicado a su desarrollo, nos permitirá explorar nuevos territorios creativos y mejorar aún más su presencia global. Así que, ya con esta nota solamente queda unir los puntos. Si sabemos que Thomas Astruc tiene mucho contenido ya literalmente listo, y también sabemos que gracias a esta fusión Media One, esta empresa que se ha fusionado ahora y que va a dirigir los productos de Miraculous Ladybug, va a ingresar un chorrón de dinero para producir todo un universo de Miraculous, pues obviamente van a utilizar el material ya creado de Thomas Astruc, es decir, no lo van a desperdiciar y van a crear mucho contenido y van a darle luz verde a muchos proyectos que Thomas Astruc tenía pensado. Esto me parece muy bueno, y no solamente eso, sino me parece genial que vayamos a tener Miraculous Ladybug para rato, y que ya desde ahorita mismo, desde esta fusión, ya nos estén spoileando a estos personajes. Así que no olviden los nombres de estos personajes, que puede que los veamos también en la 6ª temporada de Miraculous Ladybug, o tal vez para la 7ª, no lo sé. La fusión es reciente y según sabemos ya se ha venido haciendo la 6ª temporada desde hace un tiempo, así que bueno, no lo sé, pero los nombres son Rainbow Light, Tiger Force,
Captain Justice, Time Master, Jungle Queen y Lady Dragon. Ahora pasemos a otra noticia, y es que, tal como les comenté el día de ayer, Tomás Astruc está muy conversador en Twitter y ha estado contestando un par de críticas que le han hecho, y una de ellas fue sobre el anime de Miraculous Ladybug. Ya muchos de los fans sabrán, pero para los nuevos, Miraculous Ladybug originalmente iba a ser un anime. Sin embargo, después de probarlo varias veces, se descartó la idea y se volvió un dibujo en 3D. Sin embargo, en Twitter le dijeron lo siguiente: dejaste caer la pelota duro, Tomás Astruc. Probablemente habría visto tu programa en su apogeo si se hubiera hecho en el estilo anime que presentó Toei. Personalmente creo que convertirlo en CGI prácticamente mata la captura de una audiencia potencial fuera del anime. Sin embargo, para sorpresa de todos, Tomás Astruc contestó y le dijo: en realidad todo lo contrario. Cuando se hizo en 2D, nadie quiso comprar el programa, a pesar de la calidad de la animación. Cambiar a CGI lo desbloqueó todo, más atractivo para personas ajenas a los fanáticos del anime. Hace 10 años, la industria occidental consideraba que el anime era un nicho de mercado. Y esta misma persona le contestó lo siguiente: no me sorprende que haya sido una decisión a nivel ejecutivo. Siempre estos tipos acaban con las mejores formas de creatividad. Muy humilde ante la respuesta. No estoy seguro si has hablado sobre este tema antes. Sí, lo he hecho, pero desafortunadamente los chismes son más pegajosos en la web que la verdad y los hechos. Estoy tan triste como todos ustedes porque no lo logró con Toei. Me encanta tanto que reutilicé algunos fragmentos del PB en el programa habitual. Tal vez algún día. Otra persona le dijo: siento que Tomás Astruc es la única razón por la que Toei no lo aceptó. Parece muy difícil trabajar con él, hasta el punto de que tengo que censurar su nombre para que no lo busque. Tomás Astruc sí leyó lo que escribió este tipo y le contestó lo siguiente: todo lo contrario. Fue un sueño hecho realidad poder trabajar con Toei. Lo presioné mucho, pero la forma en que trabajan los estudios de animación japonés difícilmente coincide con la forma en que trabajan las emisoras occidentales. Pequeño ejemplo: los guiones gráficos japoneses son muy toscos, fácil de entender para un animador, pero muy difícil para los locutores, quienes se supone deben dar luz verde a los guiones gráficos. Lo mismo en cada paso del proceso. Al final, el flujo de trabajo se vuelve demasiado complicado. Quienes han trabajado con estudios japoneses lo saben muy bien. Hay que dejarles trabajar a su manera. De lo contrario, no puede funcionar en absoluto. El cambio a CGI y el traslado de la mayor parte del trabajo a Francia respondieron mejor a las expectativas de nuestras emisoras. Todavía espero que algún día tengamos una versión anime. La demanda popular ayudaría, pero no soy yo quien debe recibir spam con esta solicitud, ya que no tengo poder al respecto. Y de todos modos, la mayoría de ustedes, fanáticos del anime, están demasiado ocupados criticándome debido a los chismes que leen en la web. Tras esta contundente respuesta, esta persona solo atinó a literalmente pedir disculpas y le dijo: guau, no sabía nada de esto, sinceramente me disculpo, no esperaba una respuesta y mucho menos una buena. Es genial saber que tenías las mejores intenciones en mente, lamento saber que fue tan difícil para ti. Si ese es el caso, estoy muy feliz de que las cosas vayan bien ahora. Es la primera persona que veo que se disculpa con Tomás, y la verdad es que Tomás contestó de una manera muy apropiada. A veces Tomás Astruc tiene malos días y contesta de una manera muy tosca, pero parece que, sea quien sea que le haya aconsejado tener más paciencia, ha logrado que Tomás Astruc tenga la capacidad de incluso convencer a un hater de que él tiene la razón. Y es que, ¿quién podría contradecir lo que acaba de decir? Otra persona le dice: quizá una convergencia de variantes dimensionales como en el Spider-Verse, donde las diferentes líneas de tiempo cambian los estilos de animación. Y él contesta: no sé si habéis visto el especial con Shady Bug y Cloud Noir, pero eso es algo que establecimos, sí. Otra persona le dice: ¿sabes que eso que el traje era demasiado difícil de animar adecuadamente siempre me pareció sospechoso, especialmente cuando me enteré de los trajes alternativos? Lamentablemente la verdadera razón sigue siendo muy tonta. Y Tomás Astruc contesta: de todos modos era demasiado difícil de animar, por eso Toei cambió el diseño original. A lo que esta persona contestó: por supuesto, pero quise decir que no parecía un problema de cancelación de proyecto. Por cierto, ¿tienes algunos de estos guiones gráficos japoneses? A lo que Tomás Astruc contesta: sí, hicimos un STB completo como prueba de flujo de trabajo, 2 versiones, una versión en japonés y una versión en francés. Las emisoras no pudieron descifrar los bocetos de la versión japonesa, dieron luz verde a la versión francesa. La versión francesa fue realizada por Jean Bollet, que es mitad francesa y mitad japonesa, lo mejor de ambos mundos. ¿Puedes mostrárselo al público o ya han sido lanzados? Lamentablemente esto es material confidencial de producción, además no sé dónde lo guardamos. Por ahí alguien publicó una publicación de alguien que decía: deberíamos haber tenido la versión anime en vez de la versión que tenemos actual. A lo que Tomás Astruc le contestó: pregúntale a Toei, media
One y Zack. La demanda popular puede hacer maravillas. A lo que alguien le dice, ¿entonces esto aún no terminado? Y Tomás dice, reúnanse, hagan una petición y si son suficientes, poder ante la unión. Así que, bueno, ya lo saben, Tomás Astruc tiene toda la intención de tener una versión anime de Miraculous Ladybug y eso ya depende de Media One y de Zack. Entonces, si quieren tener contenido de Miraculous Ladybug en versión anime, ya saben a quién tienen que etiquetar en Instagram para pedírselo. Además de eso, le preguntaron otras cosas interesantes a Tomás Astruc que me gustaría revelarles. Por ejemplo, le dicen, pregunta, sé que originalmente se planeó que Marinette tuviera alas. Me preguntaba por qué fueron eliminados de su diseño. A lo que Tomás dice, ella nunca se supone que debió haber tenido alas. Otra persona le dice si conoce del virrey Au, que creo que es un diseñador, a lo que Tomás dice que él debe mantenerse lejos de cualquier creación de fans para prevenir cualquier problema legal, lo cual respondería a la pregunta que mucha gente tenía cuando salió Chat Blanc, y es que creo que ya artistas anteriormente habían creado algo sobre Chat Blanc con un diseño muy parecido, y le echaron la culpa a Tomás Astruc de que había robado el diseño. Creo que esto contestaría perfectamente a la pregunta de aquella época. Tomás Astruc no puede ver trabajos de otros artistas para no meterse en líos. Y con eso terminamos el video del día de hoy. ¿Qué les pareció? Estuvo muy interesante todas las noticias que han salido esta semana, pero eso no es todo. Todavía nos falta un último video con las últimas noticias de Miraculous Ladybug, para luego pasar a las teorías, y créanme que tengo muchas con toda la información que ha estado saliendo. Estén al tanto que próximamente, muy probablemente se va a venir un tráiler, ya que ya estamos muy cerca de tener tanto el especial como el inicio de la sexta temporada. Muchas gracias por comentar este video y estar al pendiente. Los quiero un montón, cuídense mucho, tomen agüita, hagan ejercicio y bye bye.